efectos del trabajador enfermo, medicinas, atenciones y el problema de presentismo y ausentismo. Cuando hay un paciente accidentado se moviliza todo, la ambulancia, el personal de salud, se para la obra, coordinaciones con el SSPR, coordinación si es que tiene que irse a Lima o otra clínica mejor, si tiene que ser una evacuación médica, aérea, etc. Y esa plata que tú invertiste, que ya no lo vas a gastar en esa parte de salud, es el retorno de tu inversión. Hay un mejoramiento de la salud, una alta productividad y menos atención médica. La mayoría de las grandes empresas te dicen que primero la seguridad, la salud, la calidad y bueno, al final la producción. Hay otros que te dicen primero la producción, segunda producción, tercera producción. Pero ya se está tratando de cambiar esa idea, ¿no? Con esta nueva ley, obligado, tienen que cambiar esa idea. Conclusión, mejorar el estado de salud de los trabajadores en uno de los pilares para mantener o mejorar la productividad de la empresa. Implementar servicios preventivos, programas enfocados a prevenir los riesgos laborales. En la parte de salud ocupacional se implementan los programas y van de la mano con la ley de seguridad, programa de ergonomía, conservación auditiva, que también lo vamos a ver más adelante, qué programas manejamos, el programa de ausentismo, promoción de la salud, mejorar el sistema de medicinas y controles médicos para disminuir la cantidad de riesgos de salud. Una fuerza laboral sana genera una productividad elevada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. ¿Ya? ¿Hasta qué grado de restitución? En este caso, la lumbar, pero por favor, directo seguro es un problema. Dolor de cabeza. Para salud. Ya. Dígame. Los trabajadores, por ejemplo, que tiene la posibilidad de llegar a las 4 de la mañana. Y muchos de ellos simulan la lumbar. ¿Te refieren a emergencia? Ya. Entonces, es un problema con nosotros. Se crea un enfrentamiento que luego examina y efectivamente no puede simular la lumbar. Así es. Pero la gran mayoría de ellos en realidad no ameritan y se dedican. Entonces, digo, ¿qué trabajo no va a hacer? Exacto. A ver, acá hay dos cosas, ¿no? Uno es que el paciente que llega por emergencia, ojo, emergencia es cuando está en riesgo la vida del trabajador. Nada más, ¿no? Para eso es la emergencia. Ya el tema de urgencia, una fiebre, no sé, bueno, o una lumbalgia que no merita ser atendido por emergencia es otra cosa. La mayoría de empresas tienen su médico de obra y los casos de lumbalgia que en mi experiencia tuve, bueno, los manejaba yo, la mayoría, porque es un tema bien, ¿no? Bien, tiene miles de factores que pueden ocasionar, no necesariamente ocupacional como ellos dicen, ¿no? Pero el médico, en la primera instancia, tiene que verlo el médico de obra. Si su médico de obra dice que tiene que ser derivado o tiene que ser evaluado por un especialista, va con el especialista y va a la clínica con el convenio que tiene la empresa, ¿no? Si él lo está catalogando que es una lumbalgia relacionada al trabajo, entonces va por medio de su seguro de SSPR. Si el médico dice que no es catalogado, no tiene nada que ver con el trabajo, entonces va a una clínica o a salud, ¿no? Pero va con la asistenta o va con el mismo médico. Como les decía, la vigilancia y más que todo la derivación o con un enfermero también. Casi es bien difícil que vayan solos los pacientes, más si es derivado por emergencia. Bueno,
Generalmente llegan solos a la emergencia, entre 4, generalmente llegan en la madrugada, exigiendo muchas veces el descanso médico. Los que llegan por las mañanas durante el día llegan con la asistente, y muchas veces la asistente es la que exige el descanso. No sé cuál es la finalidad, ¿no? Porque ella va y exige el descanso médico para el trabajador, y ella es la que más le exige antes que el trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí, no? ¿Qué está pasando? Si es que amerita, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo digo que tiene que ir siempre a veces el médico en estos casos si es una emergencia. ¿Por qué? Porque de repente los médicos del hospital o de la clínica no saben cuál es la función o la labor que va a desempeñar él en la obra o trabajo para ver si puede o no meritar ese descanso, como ya ha pasado, ¿no? A veces le dan descanso, a veces no. Pero si amerita descanso, sí se le da. Así sea la asistenta o así diga el paciente que necesito esto. ¿Por qué ha pasado? Los pacientes son así, ¿no? Van por el descanso, de hecho. Pero mi sugerencia es que si necesita descanso, se le da. Si no, regresa y es evaluado por el médico de obra. El médico de obra al final es el que va a decir si es que tienen médico, porque a veces de repente no tienen. Y por eso que van solos o van con el asistente. Pero si que tienen, él es el que va a evaluar antes de que ingrese a su puesto laboral. Todos pasan por tópico. Ante una derivación, ante una interconsulta, una evaluación, en mi caso, bueno, pasaban por tópico, yo veo si puede ingresar a trabajar porque yo conozco cuál es su puesto. Y si no, lo rubrico en algo hasta que yo lo evalúo todos los días. Pero lumbalgia sí, pues es un tema que en mayoría, algunos casos, pueden simular cuadros, ¿no? Pueden simular cuadros y si es por emergencia se le da un límite de más descanso, ¿no? Les dan 3 días, ¿no? Pero si es una emergencia por una lumbalgia, claro, si no, se le da el tratamiento y al día siguiente que lo evalúe el especialista, el neurólogo por consulta, si es que amerita más descanso u otra evaluación. Pero ese paciente va a ser evaluado por su médico. De repente no tiene médico y a veces, muchas veces lo maneja recursos humanos. Es otro tema. Recursos humanos en algunas empresas manejan lo que es la salud y la seguridad. Imagínense. O sea, lo maneja la asistenta o lo maneja, sin menospreciar el trabajo de la asistenta porque es importante. Pero ellos conocen cuál es su límite. Y los exámenes y las evaluaciones médicas no los debe manejar personal de recursos humanos, jamás. Tienen que tener un médico, ¿no? Que maneje esta información que es confidencial. Así que, bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Que yo les digo que tienen que ser reevaluados o darles lo que es, porque así el paciente o la asistente al pie de descanso no se le debe dar. Si es que no se le da. Al final va a ser reevaluado. Va a ser reevaluado por su médico de obra, de hecho. Pero si no tienen médico de obra, es que le reevalúe el especialista. ¿Otra pregunta? Hay otros casos, ¿no? Algunos trabajadores llegan por la emergencia y no quieren que se les registre como accidente de trabajo. Inclusive el parte lo desaparecen, ¿no? Porque según ellos dicen que eso les crea un problema en la empresa. No sé hasta qué punto. Muy buena pregunta. A ver, vamos adelantando. Cada empresa tiene su seguro complementario de trabajo en riesgo y lo vamos a detallar. Este seguro complementario de riesgo es muy diferente al seguro que ustedes tienen por salud, ¿no? Que es para parte asistencial, accidentes comunes, enfermedades comunes. Este seguro complementario de trabajo en riesgo, que es el SSTR, te cubre lo que son enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo. Ellos normalmente trabajan con compañías proveedoras como el RIMAC, Pacífico, Mafre, no sé. En algunos casos también es salud, mismo es salud. Si yo tengo un accidente laboral y tengo mi SSTR y necesito que ese trabajador sea evaluado por un especialista para que le saque algún examen auxiliar, etc. Entonces yo lleno mi formato, se llena y se deriva, si
si es una cuestión de repente de fisura, fractura, y puede ir con la asistenta, siempre va con un personal de la empresa. Casi, al menos nosotros lo manejamos así, nunca va solo, por las cuestiones que dice acá. Y bueno, ¿va con la asistenta o va con el enfermero? Si es una cuestión de gravedad, va con el médico, ¿no? Obviamente. Va a salud, si es que con el salud, su seguro, o va a la clínica que tiene en convenio con Pacífico Rima. Acá nos está comentando de que hay trabajadores que a veces llegan al seguro, a la salud, por un accidente de trabajo, pero no quieren que lo registre como un accidente de trabajo. De repente por temor con la empresa, ¿no? Pero es importante saber esto. Uno, que el trabajador tiene que declarar este accidente para que lo cubra el SSTR en las primeras 48 horas. ¿No? Es lo que pide el SSTR. Y otro, que así sea un accidente y se va al seguro, a salud, y es un accidente, se tiene que declarar como accidente, ¿no? Pero ahí es importante tener también a alguien de la empresa, ¿no? Que se comunique con la siempre para saber si realmente fue un accidente de trabajo o no, ¿no? Porque puede haber dos versiones. Pero si es un accidente, se pone como accidente. Porque uno puede ser que de repente no esté con salud, ¿no? Y la empresa no vaya a cubrir ese gasto, de repente su seguro contra accidentes con una clínica. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Los trabajadores por sí solos se van a salud y se atienden como accidente de trabajo y nos llega la notificación como accidente de trabajo para reembolsar ese gasto porque no tiene la cobertura con el salud, sino es con otra clínica. Y es todo un problema, porque tienes que enviar la investigación del accidente y notificar y todo, ¿no? Y en el caso del trabajador, que es un accidente, dice que es un accidente de trabajo, pero no quieren que hagan el acta, la notificación como accidente, no. Es responsabilidad de la empresa. Usted lo pone como accidente. Y si se pueden comunicar con la empresa, con la asistenta o, ¿no? del empleador, mucho mejor. Porque se está dejando de notificar y si posteriormente hay una secuela o algo, no le va a cubrir nada después al trabajador. ¿Otra pregunta? ¿Por qué el temor de que no? De que en el tema de lo que he mencionado. Es que, bueno, hay empresas que también son un poco drásticas, ¿no? Accidente de trabajo, ya, lo liquidan, ¿no? No se investiga el accidente, no ven cuál fue la causa de inicio, y siempre el lado más débil va a ser la parte del trabajador, ¿no? Y por eso es que los trabajadores tienen ese cierto temor. Hay otras empresas que no son así porque saben que legalmente el empleador sale perdiendo. Yo puedo demandar a la empresa, ¿no? Porque si hay un accidente y me liquidan, ¿no? Un despido así, no. Pero ese temor del trabajador de no notificar, uno porque dicen que no lo van a contratar, que es miedo al despido, y otro porque de ahí lo van a liquidar, otro porque de repente ya no va a ser recomendado porque se accidenta mucho, de repente se accidentó varias veces. Igual me sucedía en el tópico, llegaban los pacientes, le daban sus medicamentos y todo, y a veces no iban porque decían de que si se atienden mucho, también los van a despedir, o les van a descontar las medicinas. Y son mitos, pues no es mentira, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Ahí también está el comité de seguridad y salud del trabajo, porque ellos son la parte arbitraria y tienen la parte, investigan los accidentes, ven los accidentes. Cuando hay un accidente, el comité es el primero que está ahí. Pero ese es el temor de los trabajadores, que los vayan a liquidar. Pero está mal, ¿no? Porque al final, si es que algo tiene una secuela o posteriormente tiene una incapacidad, el trabajador no va a salir perdiendo, ¿no? Y ahora con esta nueva ley está más protegido todavía. ¿Otra pregunta? ¿Quién más pregunta? O yo pregunto entonces. Mejor. A ver. En la vigilancia de la salud de los trabajadores es el proceso de recolección de la información, el análisis sistemático de lo que le estaba comentando de los indicadores, del ausentismo, de las tasas, que abarca todas las evaluaciones para proteger la salud de los trabajadores. ¿Cuál es nuestro fin? La salud de los trabajadores.
Igual que en la salud pública tenemos la prevención primaria, secundaria, terciaria. Tenemos un periodo de susceptibilidad, promoción de la salud, las charlas, la consejería, comité, los hábitos saludables. Muchos trabajadores conviven con sus colegas, compañeros, adquieren hábitos. Si en la casa no tienen buenos hábitos saludables, en el trabajo tampoco. Entonces hay que trabajar en esa raíz, crear buenos hábitos saludables. Porque la mayoría de veces cuando están en el proyecto, en la obra, dicen, doctora, quiero dieta, que esta comida, la clásica, ¿no? De la comida, que es la misma, que me hace mal, que no sé cuánto, que la gastritis, que el colesterol. Quieren una dieta, pero ya no. Pero se van a su casa en sus días libres y hacen dieta. Al contrario, ¿qué comiste? Comí mi cuy, comí mi adobo, comí... Ah, qué buena dieta, ¿no? Solitos se venden. Entonces, son hábitos que hay que ir poco a poco, ¿no? Para que ellos también compartan en casa. La parte de la protección específica, las vacunas, también me he olvidado. El programa de inmunización es importante. No voy a vacunar a todos contra todos, salvo en áreas remotas que te vacunan rabia, fiebre amarilla, tétanos, hepatitis A, hepatitis B, influenza, todas las vacunas. Pero en trabajadores expuestos, la mayoría usamos, bueno, hepatitis B, influenza, tétanos, si es una endémica, fiebre amarilla. Y lo trabajamos con el MINSA, con el Ministerio de Salud, ¿no? Ellos son nuestros aliados, nuestros socios estratégicos, y nos va muy bien, nos va muy bien. Es también que los trabajadores tienen miedo a las vacunas, que les duele, pero no, es ir cultivando, ir culturizando, y colaboran perfectamente, no tenemos ningún problema. Las inspecciones de campo, así como las hace el supervisor de seguridad, las hace el médico, los dos juntos hacen una inspección, hace sus inspecciones de campo, igual el enfermero también o el técnico hace la inspección, ellos presentan semanalmente sus inspecciones, observaciones en el túnel, y me traían y informaba, hacía todas las recomendaciones y enviaba a los gerentes. Pero es eso de los gerentes estaban comprometidos, ¿no? Aceptaban las sugerencias, nos reuníamos. Yo decía, no, que tenemos que reunir para... Ya, reúnanse, ¿no? Hay que tener en la cultura para poder trabajar, porque si no es difícil. Es muy difícil si no están comprometidos los gerentes. Es por las puras realmente hacer un trabajo. En la parte secundaria, tenemos la evaluación, ¿no? El examen médico ocupacional, la vigilancia del examen médico, el diagnóstico y tratamiento. Justo acá vamos a hablar también de las evaluaciones médicas. Más adelante vamos a ver el pre o el examen de ingreso, el anual o semestral, el examen de retiro y otros exámenes adicionales. Es importante tener los exámenes, pero tenerlos de un centro especializado de salud ocupacional. Ahora hay muchos, como ya lo ven, negocio, hay muchos centros que se están abriendo, pero realmente no están certificados o no tienen el personal capacitado para hacer estas evaluaciones médicas. Es importante que su médico de obra vaya, no a licitar, ¿no? Pero vaya y visite varios centros, vean los equipos, las cabinas, equipo de rayos, si su personal está capacitado para hacer esos exámenes, si no pueden haber muchos falsos positivos. Y a la larga va a ser un problema grande cuando este trabajador diga, no, yo me enfermé acá, yo salí con esto y acá hice mi examen, y los demande. ¿Por qué? Porque no se hizo un buen examen. ¿O por qué? Porque anteriormente, hace 20 años que un trabajador está en la empresa, pero nunca se hizo un examen al ingreso, pero ya tienes que empezar a hacer una línea base, obligado. Por eso es bueno que sea un centro, un proveedor de salud ocupacional, pero que sea certificado, sea acreditado por la DIGESA. Tienen que ser acreditados, y para ser acreditado por la DIGESA te piden ciertos parámetros, te piden tener un médico ocupacional.
No pueden hacer por tema de costo cualquier tipo de examen, porque te van a dar diagnósticos que de repente no son y está sano. La prevención primaria, eliminar la exposición y riesgo de contacto. ¿Qué es lo que ven ahí? Un pobre estibador. ¿Ustedes conocen la normativa del estibador? Tienen su normativa de los estibadores. Quieren contentos cargando eso, porque ganan más plata. No quieren tener una ayuda mecánica, les quita su trabajo. Eliminar la exposición, el riesgo de contacto. Las charlas, las capacitaciones, pues es difícil también lidiar con eso. En algunas empresas te ruegan ustedes por tener 5 o 10 minutos, sus charlas diarias para que puedan tener sus capacitaciones. Muchas empresas dicen, no tengo tiempo, voy a ver, y se hacen derrogantes. Y eso es un tema también. En cambio, cuando hay un compromiso de todos, se establece ya los lunes, miércoles y viernes charlas de seguridad, martes y jueves de salud, 2 horas. Perfecto. 2 horas se quedan y te dan las 2 horas. Igual para los brigadistas también. Trajimos personal capacitado 2 días, full capacitación, no trabajaban. Y eran puestos estratégicos, pero ¿no? Cuando hay el interés, te dan todo el permiso. Las inspecciones, las hojas de MSDS, saben que son las hojas de seguridad. Es importante saber con qué sustancias solventes están trabajando, qué hacer en caso de contacto con la piel, los ojos. Trabajos de emergencia. En campo tú tienes que tener tus aliados, como son los lavaojos, las camillas de rescate, las tablas rígidas. En los trabajos de soldadura, en los trabajos puestos de carpintería. Monitoreo, si tienes tu sonómetro, haces tu monitoreo diario. Puedes hacer en los puestos críticos. Es un puesto crítico donde hacen tema de soldadura. Las brigadas de emergencia, primeros auxilios, las capacitaciones diarias. Esto es constante, no es que yo le doy una charla al mes y ya me olvido, no, es constante, semanal, mensual, siempre, es full práctica. Las vacunas, todos se vacunan, de arriba abajo, todos. Detectar la enfermedad en sus inicios, de audiometría, espirometría, clínico. Y bueno, por último, si ya tuviste la enfermedad, una buena rehabilitación y recuperación. Cuando un trabajador se enferma o accidenta, influye negativamente sobre la calidad de trabajo y en la economía de la organización, es lo que le decía en un inicio. Si se emplea un trabajador con menos experiencia y destreza, se podría originar interrupciones en el proceso. Digamos con lo que es la vigilancia en la salud de los trabajadores. Antes de pasar a esto, quería comentarles, le hicieron un par de preguntas acá a unos compañeros. Uno fue, buenas preguntas, me comentaba de que en una empresa de agropecuaria tuvieron un accidentado y fue derivado del seguro de salud, pero lo calificó como accidente común, siendo un accidente de trabajo. Y el punto es el siguiente, ¿no? No sé, bueno, en el listado que les mencionaba de los rubros de alto riesgo, no está la industria agropecuaria, agroindustrial, que debería, ¿no? Pero no está. Se va a renovar esta lista y se va a ampliar, eso sí les adelanto, ¿no? Pero la empresa puede tener un compromiso facultativo, que es decir, ellos saben que tienen trabajadores que pueden sufrir algún tipo de accidente, que trabajan en algunas actividades de riesgo,
y puede solicitar esa póliza, esa prima, ¿no? Para accidentes de trabajo y enfermedades. Pero como esta empresa no tiene, porque no está obligada a tener el SSTR, es por eso que se calificó como un accidente común, no como un accidente de trabajo, porque se está atendiendo con su seguro particular, ¿no? Como ustedes tienen su seguro, pagan de salud por la planilla de cuenta, abona el empleador, y ustedes tienen su parte asistencial para cualquier accidente o enfermedad común. Y es así como se atendió a este trabajador. Por eso no fue catalogado como accidente de trabajo. ¿Ok? Bueno, ¿a una pregunta más? Algo de los accidentes, de las enfermedades. Vamos a seguir con las evaluaciones y a más detalle lo que son las evaluaciones médicas ocupacionales. La vigilancia es a través de la evaluación del estado de salud de los trabajadores y también de las evaluaciones de los riesgos para los cuales están expuestos, ya sea de forma cualitativa o de forma cuantitativa. El uso de la historia médica ocupacional como herramienta diagnóstica durante la evaluación médica periódica es imprescindible. Su adecuada utilización permitirá al médico ocupacional la aplicación de los métodos de causalidad para abordar la controversia del origen de las enfermedades. Yo con mi examen médico de ingreso, mi personal nuevo, antes que se afilie, antes que esté en planilla, porque hay unas empresas que los contratan, presentan sus antecedentes penales, policiales, todo, y después cuando ya está contratado, ya regulariza tu examen médico ocupacional. ¿Y qué pasa? Que en ese examen médico ocupacional de ingreso sale no apto. ¿Qué haces? Y hay muchas empresas que tienen ese sistema, ¿no? Como otras que es al revés, ¿no? Presentan sus documentos, una vez que está todo apto, se coordina con el centro de salud ocupacional, con el médico de obra, y se programa su examen. Si sale apto, perfecto, ingresa. Pero no quiere decir, ojo, que la aptitud de que dé el centro de salud ocupacional, donde se hace el examen, diga ya que va a trabajar, no. Ese informe de aptitud es revisado por el médico de obra, y el médico de obra, de acuerdo a los resultados, evalúa y da la aptitud para ese puesto. El médico de obra puede decir no, porque salió algo que para el centro de salud estaba apto, no, con este problema de espirometría, esto no puede trabajar en este puesto de trabajo. Por lo tanto, se puede hacer una reevaluación en una semana, 2 meses, o puede decir que está no apto. Por eso es importante el médico de obra que da la aptitud final. No necesariamente en la evaluación del centro va a decir que está apto y puede entrar a laborar, ¿no? Cuando ya se le afilia y ya tiene su examen médico, el trabajador va a pasar igual por tópico, con un certificado de aptitud, se le va a aperturar su ficha clínica, sus datos, y va a quedar registrado en la base de datos del tópico. Sus grupos sanguíneos en su historia, alérgico, etc. Se llenan una serie de antecedentes también, aparte del examen que se hizo en el centro, en la clínica de salud ocupacional. La evaluación médico-ocupacional, una historia médica, antecedentes ocupacionales, muy importante, el examen médico y los exámenes auxiliares. El protocolo de las evaluaciones y de los exámenes auxiliares lo pone el médico de obra. Algunas empresas que no tienen médico y está a cargo alguien de recursos o alguien de asistenta, lo tercerizan este examen, ¿no? Trabajan con un centro, un proveedor de salud ocupacional, el cual les brinda el servicio y le dice: quiero que me hagas un protocolo para este tipo de trabajo y que me hagas los informes. Un servicio de asesoramiento ocupacional. También se puede, pero vamos a ver también cuándo yo debo tener un médico permanente, cuándo por hora, cuándo semanal. Es según el número de trabajadores. Según esta resolución ministerial 312, que les sugiero que la lean bien, ahí detalla el examen ocupacional de ingreso, evaluación médica ocupacional periódica, con la finalidad de determinar el estado de salud. Acá la mayoría de ustedes que trabajan en sus empresas hacen los exámenes ocupacionales. Asumo que sí, ¿no? Sí, la mayoría trabajan con algún proveedor que hace los exámenes.
Ahora, el tiempo del examen periódico no necesariamente puede ser anual. Eso lo determina el médico de obra. ¿Por qué? Para un examen específico, como una audiometría, yo puedo monitorearlo semestralmente, cada 6 meses. Para una espirometría también. Es de acuerdo a la función y a los riesgos y cómo voy monitoreando en su evaluación médica. Puede ser anual, semestral, y a eso lo determina el médico de obra. La periodicidad de la evaluación será determinada por el médico ocupacional y se realizará de acuerdo con el tipo de magnitud y frecuencia a la exposición. El examen de egreso, todo personal que va a ser liquidado, se programa para que sea evaluado y tiene 15 días para que se haga su examen ocupacional de retiro o de egreso. Si tiene un examen recién que se ha realizado hace 2 meses, es válido. Todo el resultado debe ser informado al paciente, el médico de obra con el paciente. Es una información confidencial. Yo no puedo escanear y enviarlo a su jefe para que haga y revise su examen. Ahora tengo una pregunta. Doctora, Sí, por allá, gracias. Creo que hasta que llegue. Buenas noches. Sí, dígame. Una preguntita. No quedó claro el tema anterior que dijiste sobre cuántos trabajadores es como requisito para implementar un tópico, porque necesita un médico. Sí, más adelante voy a tocar, pero te adelanto para no dejarte con la duda. Mayor de 200 trabajadores. Sí. Es de acuerdo, si es menor de 200 trabajadores, te dice que puedes tener un médico lunes, miércoles y viernes 4 horas. Si es mayor de 200 trabajadores, también ese número de horas. Y eso depende del riesgo del trabajo que exista, el trabajo de riesgo. Porque yo tengo una experiencia que en algunos casos hay un médico de cabecera, un médico anatómico, pero es tan riesgosa la actividad que implementa el enfermero. Exacto, así es. Tú puedes tener tu médico ocupacional y puedes tener médicos asistenciales. Claro. Asistenciales, consultas, emergencias, etc. Dentro del campo. Exacto. Y aparte todos enfermeros. Todos también teníamos enfermeros en el túnel, en los frentes, de acuerdo a la actividad, según tu evaluación. Y si son zonas críticas, claro, ahí implementas. Ya. O sea, no hay un límite que te diga no, solo un médico, no. ¿Sí? Bueno, gracias. Ya. ¿Otra pregunta más? En cuanto a las evaluaciones, ¿qué otros exámenes más podríamos o se podría sugerir o podría yo pensar que puedo realizar, aparte del ingreso anual y periódico? A ver. Hay un detalle ahí, porque hay ciertas empresas que aplican lo que es el examen médico antes y después de vacaciones, porque hay algunos trabajadores que durante sus vacaciones trabajan en otras empresas y están expuestos a otros agentes, ¿no? Así es, muy buena observación. Hay personal, como menciona, que dentro de sus vacaciones, un mes, pueden realizar otras actividades y si el médico decide hacer una evaluación, en ese caso, si yo sospecho de que ha hecho una actividad de riesgo o yo hago mi procedimiento y todo personal que llega de vacaciones pasan por tópico y si detecto algo, le hago su examen, ¿no? Como un reingreso. Igual para los que tienen una incapacidad, ¿no? Un accidentado que tiene 3 meses, 4 meses y ya tiene su alta y regresa, igual también pasa por tópico y también se le hace una evaluación. Así es. Esos son unos casos de licencia, vacaciones por incapacidad, cambios de puesto de trabajo. Creo que algunas empresas, eran pocas lo que realizan, ¿no? Decir que un trabajador que trabaja en un área que no tiene mucho riesgo y lo voy a promover, yo sé que se está desenvolviendo bien, que tiene cierto perfil para un puesto, pero va a estar expuesto a ruido, a polvo, etc. Entonces el criterio se consulta siempre con el área de salud, mira voy a cambiar este puesto, puede ir o necesita una reevaluación o unos exámenes adicionales. El médico evalúa el puesto y decide si se realiza exámenes adicionales o basta con una evaluación clínica. Igual para los que trabajan de repente en vigía y después van a trabajar en una torre grúa.
Para trabajos de altura también, ¿no? Son ciertos puestos críticos que van cambiando y pueden estar expuestos a ciertos factores. Y también por reincorporación laboral, ¿no? O sea, por vacaciones, por una incapacidad temporal prolongada. Y para aquellos que vienen de visita, personal que llega de visita, es decir, que van a venir a la obra el presidente regional, ya pasaron, o personal extranjero o inversionistas que vienen a la obra y van a hacer un recorrido, pero así en la parte externa. También les pueden, muchas empresas le piden el SSTR. Yo también estaba muy vendada en ese tema, pero legalmente no va a valer el SSTR, sino tiene que ser un seguro contra accidentes personales, que te va a dar la parte asistencial. El SSTR no le va a valer. Otros te piden una declaración jurada, en el cual tú, son para visitas, vale decir menos de 7 días. Una declaración jurada en la cual tú detallas y dices que no tienes diabetes, no eres insulino dependiente, no sufres de presión alta, no eres alérgico a ningún medicamento, etc. Y firma la huella del presidente y se entrega. En otros casos, como nosotros hemos hecho, si van a entrar a una zona crítica, vale decir un túnel, pasan por el tópico, se les hace un chequeo y si están ok, entran. Si no, bueno, se sugiere en los casos de hipertensión que no entren. Esas son algunas evaluaciones adicionales para el personal. Por contratos temporales también, de personal subcontratista que va a ir por cierto tiempo a hacer un trabajo específico, ahí se coordina y normalmente estos contratos tienen sus exámenes médicos, el médico con su homólogo coordina o con el área encargada y se envía su examen ocupacional que esté vigente al menos 3 meses. Y eso es válido. Siempre y cuando sea de un centro también, de un centro ocupacional acreditado, no de cualquier centro. Porque hay unas personas que van y se hacen un segundo chequeo y te dan un certificado, ¿no? Eso no es válido. Como esos que sacan para el matrimonio civil, que te dan un chequeo, te dan un certificado, y eso no es válido. Tiene que ser un centro de salud ocupacional en el cual te dan una serie de exámenes dirigidos a la función. Para visitas solicitan la declaración jurada, examen médico y el SSTR, como les decía. Pero el SSTR ha quedado ya de lado y tienen que tener su seguro contra accidentes personales, su seguro. Este es un formato, ¿no?, de evaluación de historia clínica médico-ocupacional, en el cual en este sector es importante porque acá detalla todos tus antecedentes ocupacionales. A qué estuviste expuesto, cuánto tiempo tienes laborando en tal función, 10, 15 años, y acá tus antecedentes patológicos, TBC, alguna cirugía, enfermedades, alergias, y acá son las conclusiones y la aptitud. Apto, apto con restricción y no apto. En algunos países manejan apto y no apto nada más. Y exámenes adicionales. No existe un protocolo específico, como les mencionaba, para cada trabajador o para cada rubro. Eso ya depende del protocolo que haga el médico de obra, el médico ocupacional. De repente a mis soldadores yo les pido losaje en plomo, de repente a los pintores les pido losaje de tolueno, etc., de acuerdo a lo que estén expuestos. No, a un administrativo no le voy a pedir una radiografía, ¿no? ¿Cuál sería el fin? O una audiometría, si sé que está sentado en una computadora y no tiene mayor exposición más que ergonómico o visual. Entonces los protocolos son dirigidos. Igual, para los que tienen la concesionaria de alimentos, es una contrata que me brinda el servicio de la alimentación. Nosotros también hacemos las visitas, inspecciones, auditorías, que su personal tenga su carnet sanitario, pero de buen proceder, porque hay unos que te sacan el carnet y ya, ¿no? Eso tiene una validez de 6 meses. Entonces yo hago mi protocolo para ellos. Y según este protocolo, ellos se realizan su examen, que estén vacunados con hepatitis A, hepatitis B, y que tengan PK, hongos, etc. Todo dirigido para los manipuladores de alimentos.
pruebas toxicológicas y las aptitudes, ¿no? En el tema de aptitudes, como les mencionaba, el centro de salud ocupacional, es vale decir, el centro que va a realizar el examen de evaluación médico-ocupacional, te va a poner en su informe apto, no apto, apto con restricciones. Pero el que va a dar la aptitud siempre va a ser el médico de obra, porque él sabe y se conoce toda la obra, el proyecto, existen los peligros y todo. Porque acá te pueden poner apto y de repente ves con un ojo. ¿Qué ha pasado? En un informe. Me pasaron un informe para yo revisar, que tenía que firmar las aptitudes, y ya le habían puesto apto. Entonces, ellos ponen apto según su criterio, ¿no? Porque ellos no van. Lo ideal es que la misma clínica vaya, visite la obra, vea el IPER, evalúe, para que ellos puedan dar un título, pero no lo hacen. Entonces ahí el médico de obra recibe el informe y ellos son los que comunican si está apto o no apto. Todo se deriva al médico. Siempre, ustedes no se dan problema. Si está apto o no apto, a ver, el médico tiene que informar, el médico de obra, si está apto o no apto. Si no tiene médico de obra, bueno, pues se arriesgarán, ¿no? Se quedarán con el informe que hicieron y bueno. Pero sí, siempre hay que conocer los puestos de trabajo. Es muy importante qué va a estar expuesto, la edad, la comorbilidad, qué enfermedades puede traer el trabajador, la edad del trabajador, la experiencia y el puesto o no crítico. Hay puestos de trabajo críticos y esto debe ser de conocimiento del proveedor, del centro de salud ocupacional. Apto sano con hallazgos clínicos que no generen pérdida o capacidad laboral. Apto con restricciones, aquel trabajador que a pesar de tener algunas patologías o condiciones prepatológicas puede desarrollar su función. Por ejemplo, un administrativo, ¿no? Que por ahí en su protocolo le dijeron que sea una audiometría. Bueno, pues le hicieron una audiometría y salió una hipoacusia conductiva porque tenía un tapón de celumen de repente, no sé, o una infección. Pero para su puesto es apto, ¿no? No es que esté sordo, simplemente es una infección, una otitis, y por eso se le alterada su audiometría. Es apto con restricción hasta que se reevalúe y esté apto. No apto trabajador que por patologías, lesiones o secuelas de enfermedad o accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen imposible la labor, como este trabajador que no tenía un ojo y era un puesto en la parte de construcción, era sector construcción. Ni hablar, pues no va a poder trabajar. Su campimetría, su área no le va a dar para reaccionar ante un accidente. Bueno, los resultados médico-ocupacional confidencial son confidenciales médico-paciente. El médico es el único profesional que tiene competencia médico-legal. Y la comunicación de los mismos deben hacerse exclusivamente en términos de aptitud para la tarea de puesto. ¿Qué quiere decir? La comunicación los mismos deben ser exclusivamente en términos de aptitud para las tareas. El médico de obra tiene que dar la aptitud. Ahorita que me acuerdo, una compañera me consultaba de los descansos médicos. Quería compartir con ustedes de una empresa que presentaban sus descansos. Ellos tienen su seguro con el salud, pero si no le traían su descanso de seguro, o sea de salud, no les hacían validar su certificado o su descanso médico. Imagínense, o sea, si tú presentas un certificado particular, no le hacían validar, le ponían faltas los días que indicaban. ¿Qué opinan? ¿Se puede dar o no se puede dar? He escuchado bastante sobre ello, o sea, en donde yo he trabajado también con los certificados emitidos por una clínica, eso no tiene validez. Y porque bueno, ellos dicen de que tienen que ver mucho con que uno puede tener un amigo que es médico y puede hacer su certificado, ¿no? Por eso. A ver, otra opinión, otro ejemplo, otro caso que hayan tenido. ¿Verdad? En la práctica se reciben
un certificado de salud y a veces certificados particulares. Caso puntual, se pide al trabajador cuando traiga un certificado particular que lo convalide con el de salud, para que el de salud, previa evaluación, le emita un certificado. ¿Por qué? Porque por los primeros 20 días de descanso médico paga la empresa, ahí no habría problema. Pero ¿qué pasa si pasan los 20 días? Está subsidiado. Está subsidiado. El de salud no va a reconocer un certificado que exceda los más de 21 días para adelante. Va a querer validar esa información. Tiene que validar, ¿no? Entonces, en ese sentido se les pide una convalidación del certificado. Ahora hay un costo sobre eso, ahí hay un problema. Así es. Sí. Lo que dice es cierto, ¿no? Pero específicamente hablando del primer caso, eran los descansos dentro de los 20 días, ¿no? Que hay empresas que para ellos no es válido. Yo asumo que esas empresas de repente no tienen un médico, ¿no? Que pueda validar y verificar ese certificado, que es lo ideal. Lo que nosotros hacíamos era, bueno, te traen, de hecho que te traen particulares, pero el certificado, la especie valorada, es un documento médico legal. No es que yo diga que para mí es no válido, no. Ahora, si tú te das cuenta de que está firmada y sellada por un médico y después de buscar en el colegio y te das con la sorpresa que esta colegiatura no corresponde, o sea, no es un médico, ¿no? O que no está colegiado o titulado. Entonces eso no es válido. Tienes que verificar porque hay bastante de eso, se ve médicos que se hacen pasar, ¿no? Por especialistas o de repente no son médicos y cogen colegiaturas de otros y bien bacán con su sello. O sea, de dudosa procedencia tienes que investigar bien. Ahora, si son de la clínica, de una clínica, yo creo que no había ningún problema. Como les mencionaba, ellos tienen un sistema de auditoría de los descansos, ¿no? Siempre se verifican los descansos porque se dan igual que en el seguro. El salud igual tiene su sistema. Y ahora los que son subsidiados sí tienen que canjear ese descanso por el salud, los que pasan más de 20 días. Pero los que son dentro de los 20 días, así por decir, no vale tu certificado y te pongo falta, no es. Se tiene que averiguar bien el descanso. Si es un descanso válido, tiene que seguir las indicaciones y dar el descanso, y esos días lo paga la empresa. No se pone falta, no se descuenta ni nada, porque es un descanso. Ahora, los que son de dudosa procedencia, ahí sí se hace una investigación más exhaustiva. Es por eso que cuando la empresa trabaja con salud para sus atenciones, por un lado bien, porque se pueden atender, pero el sistema de salud también es complicado y para que se atienda a una persona te dan una cita al mes, 2 meses, y es por eso que se van a la parte privada. Ahora, si tú tienes un EPS, RIMA, Pacífico, que te puedas atender en la clínica, es más manejable. De repente puede ser un poco más de costo, pero es más manejable. Tú lo puedes manejar, conversar con el médico, verificar, pedir una auditoría a esa evaluación o a ese descanso. Entonces, no podemos eliminar o no se puede descontar un descanso médico, se tiene que hacer una evaluación y esa validez lo va a dar el médico de obra. Por eso es importante también, ¿no? Tener un médico de obra. Ahora, hay partes que lo hace la asistente social también, ella es la que va a ayudar en parte a hacer las visitas o hablar también con el médico o si acudió o no. Porque como dicen, puedo tener un familiar y me da un certificado, ¿no? Hay cosas que escapan también de nuestras manos. Bueno, estos son algunos indicadores que están en la resolución 312 y hablan de los accidentes de trabajo ocurridos en el último año, enfermedades relacionadas al trabajo, cuántas situaciones prepatogénicas, es decir, yo he encontrado como aumento de colesterol, aumento de plomo, triglicéridos, glucosa, etc. en los trabajadores, cuántos accidentes de trabajo que generaron incapacidades temporales ocurrieron por cada N trabajadores en un tiempo determinado. Son indicadores que te ayudan, ¿no?, a lo que mencionábamos anteriormente de las horas no trabajadas. Y acá está lo que me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? Ahorita esta resolución es la que nos ampara a nosotros, los médicos, para prestar un servicio. Miren, a ver, los servicios
que preste el médico ocupacional para la vigilancia pueden organizarse según los casos como servicios para una sola empresa y ambiente de trabajo o como servicios comunes, asegurando una presencia del médico